Hola, buenas tardes o buenos días, o cuando lo estén viendo. La idea de este pequeño video es hacer una presentación a la materia, que tengan una idea del recorrido que vamos a ir haciendo a lo largo del año. Hemos reorganizado este año el programa en distintas dimensiones a recorrer, ¿sí? A transitar juntos, que tienen que ver con el proceso que vamos a ir realizando en un acercamiento a la práctica docente, que ya veremos en este tiempo de pandemia, de coronavirus, qué formato, qué modalidad, bajo qué condiciones la podamos realizar, ¿sí? Pero mientras tanto nos vamos a ir acercando a ella, ¿sí? La hemos organizado en 4 unidades que les voy a presentar brevemente para que tengan una idea, eh, que tienen que ver con estas, ¿sí? Por comenzar, la unidad primera, de la cual ya tienen la bibliografía y todo, la idea es centrarnos en la dimensión epistemológica. ¿A qué le llamamos la dimensión epistemológica? A pensar a la práctica en sí misma. ¿Qué es la práctica docente? ¿Sí? ¿Qué características asume la práctica docente? ¿Cómo la podemos en tal caso comparar o qué puede tener en común con otros tipos de prácticas y cómo vamos a tratar de definirlas? Y ahí lo que nos estamos haciendo, la pregunta que nos va a guiar a lo largo de la unidad es: ¿qué entendemos por práctica docente y cuáles son los modos de concreción de esa práctica en las aulas y en las escuelas del nivel secundario? ¿Sí? Eh, Así que bueno, no solamente va a haber teorizaciones acerca de la práctica, sino que también lo que nos interesa es ver concretamente qué entienden los compañeros que están trabajando en el nivel secundario, docentes, ¿sí? Por la práctica que llevan adelante, de manera que tengamos el aporte mm, de las referencias de compañeros, de docentes que trabajan, y podamos entrecruzar eso con marcos teóricos, ¿sí? Así que todo ese va a ser el trabajo fundamentalmente de aproximadamente un mes. A partir de allí nos vamos a eh, centrar en la dimensión que hemos llamado socioinstitucional de la práctica docente, ¿sí? Quiere decir, nuestra práctica es una práctica que se desarrolla en contextos institucionales. Inclusive esto, que está mediado por las tecnologías, que está a distancia, donde no nos encontramos físicamente en la universidad, tiene un marco institucional, ¿sí? Donde están ubicados hoy ustedes, en sus distintos domicilios, aquí en Bahía, en la zona, en Montermoso, en Pringles, en Dorrego, o donde sea, ¿sí? Tiene una dimensión institucional. No nos encontramos ustedes y nosotros porque no sabíamos qué hacer y a ver, pongamos un momento alguna plataforma y conectémonos. Para eso lo hacemos con un grupo de amigos o con alguien de la familia con quien tengamos ganas. En este sentido, estamos en un contexto también institucional que hoy por hoy presenta características nuevas, donde se borran las fronteras entre el adentro y el afuera, entre el tiempo también, no solamente del espacio, sino también del tiempo. Sí, puedo estar viendo esta presentación en cualquier otro momento que no sea en este momento que yo estoy hablando, etc. La tercera unidad va a tener que ver con la dimensión didáctica, y la pregunta que la va a atravesar o a recorrer, le hemos puesto: ¿cómo se lleva adelante el trabajo de intervención en la práctica docente? Cuando los docentes intervienen, porque nuestro trabajo es de intervención, intervenimos, ¿sí? En términos de nuestra fundamentación didáctica, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo la pensamos? ¿A qué objetivos tendemos? ¿Sí? ¿O qué objetivos pretendemos que logren los estudiantes? ¿Con qué finalidad planteo determinadas clases, determinadas unidades
determinados contenidos, ¿sí? Determinadas actividades que se van a desarrollar luego en el aula. ¿Sí? Tendría que ver con la fase preactiva de la enseñanza, ¿sí? Y ahí los vamos a invitar, como solemos hacer siempre, a realizar una planificación anual para tener todo el recorrido de lo que hacen los docentes normalmente cuando se hacen cargo de una materia, ¿sí? Uno la piensa en su integralidad, ¿sí? Y entonces, porque también el tiempo, esto se recorre en el tiempo es finito, no es eterno, por lo tanto, si nosotros nos vamos a detener en esta dimensión epistemológica que planteamos como la unidad primera, todo el tiempo no vamos a poder abordar las demás. En la escuela pasa lo mismo, ¿sí? Cualquier unidad se plantea temporalmente también, ¿sí? Si bien obviamente se puede volver, las unidades no son algo que se empezó y se terminó y pasamos a otra cosa, sino que siempre se vuelve a tenerlas como base, a recurrir a ellas en cualquier momento, porque obviamente es un recorrido, un proceso en el cual una cuestión se va, un contenido, una actividad se va anidando con otras, ¿sí? Y finalmente, la última unidad que hemos planteado tiene que ver con la dimensión reflexiva de la práctica, y aquí entonces esto que les estaba diciendo, hay como una vuelta quizá a la dimensión epistemológica, pero que se realiza en el contexto de la residencia. La residencia no es un mero hacer donde clase tras clase apruebo planes, desarrollo clases y parece una cuestión burocrática para llevar adelante. Es fundamentalmente un proceso reflexivo. Puede ser que las prácticas y mi residencia no salga de lo mejor, ¿sí? Pero aquí lo que nosotros apuntamos es a que tengan capacidad de revisar esas prácticas, de pensarlas, qué es lo que de ellas anduvo y lo que no anduvo tan bien, cuáles son los ajustes que hay que hacerle, qué me está demandando el grupo para que yo pueda hacer otro tipo de propuestas, cómo elevar, acercar, dimensionar, subdividir el contenido de alguna manera, qué tipo de actividades los alumnos están pudiendo resolver y cuáles no, ¿sí? Todo eso es fruto de una reflexión que vamos realizando, que van realizando cada uno de ustedes, irán realizando, y también junto con nosotros y con sus asesores. Y hay una recuperación allí entonces, y se van anidando, por eso un poco este gráfico en círculos que intenta ver cómo una dimensión se va metiendo, incrustando en otras, ¿sí? No podemos llevar adelante una residencia si no tenemos claro qué es la práctica docente, en qué consiste, ¿sí? Eh, las prácticas de los otros docentes también. Si no conozco el contexto y la dimensión socioinstitucional, nos va a permitir conocer de dónde provienen los alumnos con los cuales estamos, cuáles son sus intereses, en qué barriadas viven, dónde está inserta la escuela, cuáles son sus normas, ¿sí? Y lo didáctico también nos va a ayudar a poder plasmar en términos de lo que tiene que ver con las planificaciones de las clases, todas aquellas cuestiones que tengo que tener en cuenta, y que obviamente también van a estar atravesadas por el tiempo del que dispongamos, el contenido que desarrollemos, el tipo de actividades que podamos hacer en una escuela y tal vez en otra no, etcétera, etcétera, ¿sí? Este es entonces un poco el camino que les estamos planteando para atravesar a lo largo del año, donde vuelvo a reiterar, no son dimensiones que, bueno, vemos una dimensión, la cerramos y avanzamos a otra cosa, no. Una dimensión se va entretejiendo con la otra, ¿sí? Y la práctica, lo interesante que tiene es que requiere de conocimientos de los más diversos, ¿sí? Conocimientos seguramente, después lo vamos a ir viendo también, pero de la propia disciplina, conocimientos además de otras disciplinas para poder pensar trabajos articulados en colaboración con otros docentes, pero también necesitamos tener conocimientos institucionales, conocimientos de los adolescentes, conocimientos de sus intereses, de sus prácticas, de las tecnologías que manejan, de qué esperan de nuestras materias, porque ellos no han elegido estudiar nuestras materias y por lo tanto, pero sí es obligatoria porque la tienen en la currícula del secundario, por lo tanto necesitamos como ir anidando, ir entretejiendo conocimientos y saberes que ya tenemos con otros que tenemos que ir construyendo, ¿sí? Obviamente
Esto lleva su tiempo y por eso lo planteamos como un camino a lo largo del año, ¿sí? Fundamentalmente nuestra idea sería, a pesar de estas condiciones en las cuales estamos tan particulares, poder desarrollar las 3 primeras dimensiones, o las 2 primeras de aquí hasta mayo, junio, julio, tal vez dedicarnos a la dimensión didáctica, y ya después, a partir de agosto, septiembre, dedicarnos a la dimensión de la residencia, donde esperamos, vamos a ver bajo qué condiciones o cómo se pueda hacer la residencia este año, de manera de que esto se vaya de nuevo anidando, ¿sí? Se vaya profundizando. Esta imagen que les muestro allí en el PowerPoint parece también una especie de cebolla, si quiere, cuando uno empieza a sacarle a la cebolla, a pelar una cebolla, y son todas esas capas que tiene la cebolla, ¿no? Uno puede pensar cómo para llegar al núcleo de lo que tenemos que hacer, tenemos que ir como sacando esas distintas capas, que no es solamente sacarlas y tirarlas, sino que son como niveles de profundidad en el análisis, ¿sí? También uno puede ver esta diapositiva como en profundidad, ¿sí? Para ir logrando profundidad en los distintos análisis que vamos haciendo a lo largo de las distintas unidades, para poder llegar a la residencia lo más seguro posible, no solamente en la propuesta didáctica de intervención que ustedes hagan, también en cómo la podamos analizar. Y para ello, obviamente, vamos a apelar, ya les vamos a ir diciendo, al cuaderno de campo, a todas las anotaciones que podamos ir haciendo de nuestra práctica, porque eso es fundamental, ¿sí? Bueno, con esto creo que les ha quedado, espero, un panorama claro de qué es lo que vamos a desarrollar, y en las próximas clases vamos a comenzar ya con la primera unidad. ¿De acuerdo? Bueno, nos seguimos viendo por acá.